noches. Vamos a ver entonces el Evangelio de San Marcos. Vamos a ver algunos datos básicos de su biografía. Debo recordar que no hay una biografía como tal. Todos los datos están basados en la tradición. No hay un dato así duro, exacto, histórico, que nos hable directamente de este personaje que se considera que escribió el segundo Evangelio como lo encontramos en la Biblia. Entonces, bueno, ustedes ya notaron aquí algunas de las características de lo que podemos encontrar. No hay cómo poner nombre. Bueno, entonces podemos encontrar en Wikipedia, en internet, en algún lugar público, podemos encontrar datos de su biografía, aunque, como le repito, esos datos no son muy exactos, ¿verdad? Pero nos da una idea general de quién pudo haber sido este personaje. Lo que sí tenemos también es los datos de la Biblia. En la Biblia se menciona varias veces este personaje, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en algunas cartas de San Pablo y en algunas cartas de San Pedro. Entonces, quizás eso es lo más histórico que nos puede dar una idea de quién puede ser este personaje, ¿verdad? Y vamos a ver, por aquí el equipo 1 puso que nació en Jerusalén. ¿Lo encontraron así? Nació en Jerusalén. Bueno, el primer dato que tenemos es que nació en Jerusalén. No tenemos obviamente su acta de nacimiento, ¿verdad? Así como para tener la certeza, pero sí se considera que era de origen hebreo, ¿verdad? Era judío de origen hebreo. Entonces, si no tenemos tanta certeza de que si nació directamente en Jerusalén, aunque sí la tradición puede ser que sí haya nacido ahí, lo que sí sabemos es que era de origen judío. El Evangelio dijimos que era muy arameizante, ¿verdad? Que tenía palabras muy de arameo, entonces, aunque pudo haber escrito en griego, o ahí lo pudo haber traducido en griego, todavía conservaba ese origen, ese sabor o esa naturaleza del arameo en su lenguaje. Entonces, vamos a ponerle que nació en Jerusalén en el seno de una familia hebrea. Por ahí no sé si alguien más lo puso de su mamá y ¿no? Sí. ¿Lo pusieron aquí? No. Hijo de una familia hebrea. Sí, por ahí yo vi algo de una familia. En el 7 dice, hijo de una familia hebrea. Ok, este está de la palabra. Nació en Jerusalén, hijo de una familia hebrea. Por ahí, según la tradición, dice que, hablamos de esta otra clase, que puede ser su madre María, la que era la dueña del cenáculo. De la casa donde se celebró la última cena. La casa donde se celebró la última cena, la misma casa donde celebraron, donde estaban reunidos en Pentecostés. Es el mismo cenáculo, se conoce como cenáculo. En la parte alta se supone que estaban reunidos para la última cena y también para Pentecostés. Ahí fueron las dos cosas. Ahí fueron las dos cosas, la misma casa. Entonces, según la tradición, dice que la dueña de ese lugar, del cenáculo, era esta María, que no es ni María Magdalena, ni María la mamá de Jesús, pero era como María, un nombre común. Entonces, esta señora era la dueña de ese lugar y por ahí pues había esa tradición que sugiere que posiblemente el hijo de esa señora era Juan Marcos. Entonces, cuando Jesús ¿a quién mandó, maestro, que les dijo, vayan y díganles que ahí voy a celebrar la última cena? Creo que mandó a Juan y a Pedro, ¿o a quién? A uno de sus discípulos. A uno de sus discípulos los mandó ahí con la mamá de Marcos. No necesariamente los mandó, es una cosa muy rara, donde vieran un asno o algo así. Llevan un burro ahí. Donde vieran un burro ahí. Pero no era ella. O sea, no era ella en ese pasaje, pero la dueña del cenáculo es una tradición que dice que era María, esta María. O sea, ya los conocían, se supone que era de ahí de Jerusalén, entonces pues sí coincide, ¿no? O sea, una familia de Jerusalén. Y otra tradición
dice que era el joven que salió desnudo, ¿sí? ¿Lo pusieron o no lo pusieron? No, No lo pusieron. Bueno, otra tradición dice que el joven que sale corriendo desnudo en el emprendimiento de Jesús también podría ser él. ¿Se acuerdan que lo buscamos en la otra? sí. Que era 14:50 o algo así. Marcos 14:50. Salió desnudo en la aprehensión de Jesucristo. Sí. No. Que era capítulo 14, maestro. Sí. Marcos 14. Conspiración contra Jesús, ahí. 14, ¿qué maestro? No me acuerdo el versículo. 14, 50. 14. Casi 14. 14. 20 Jesús. 56, 56. En el 51 y todos los que estaban con Jesús huyeron y lo abandonaron. 51 joven no había acompañado en puesto solo en una sábana, solo desvivieron, pero él soltando la sábana huyó desnudo. Así, 78 después de Cristo. Sí, correcto, es San Marcos Estuvieron, ¿no? 14:51. Dice: un joven le seguía cubierto solo de un lienzo que le detienen, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Si se fijan en la Biblia, que no solamente tiene un asterisco, y abajo en la nota al pie de página dice: este breve relato propio de Marcos, quiere decir que este relato único de Marcos presenta probablemente al mismo evangelista. Sí, en la nota al pie de página. No todos tienen la Biblia que los Sí, aquí me parece que no son ¿Por qué querrá todos decir los eso que datos constaba de iguales. A ver, ponemos atención acá o nos comparten lo que está. Sí, estamos con la duda porque a mí me decía que murió en el año 78 y a ella le aparece que murió en el año 78 y 72 de esos años. Sí, acuérdense que dije al principio las fechas no son exactas. de lo que le decía. Son exactas. Casi todos mencionan, creo que antes del 72, puede ser 68, 70, por ahí más o menos. Son aproximadas las fechas, no hay una exactitud de decir exactamente tal, pero sí se considera que fue martirizado según la tradición. Sí. Bueno, entonces ese personaje era ese jovencito que andaba siguiendo a Jesús, entonces era muy joven, no era de los 12, pero sí era discípulo de Jesús, sí lo conoció, aunque no era, digamos, de su círculo más cercano, de los más importantes, aunque sí, probablemente sí lo conoció por Jesús. Bueno, su símbolo es de león. ¿A qué se debe esta simbología? No sé si han visto en algunos templos, en algunas catedrales, esta iconografía, estas 4 imágenes del león, el hombre, el águila, el toro. ¿Sí? Aquí en el templo está. ¿Están? Okay. Hay varios templos, sobre todo los más antiguos, que tienen como la cúpula central, y hay los que se llaman las pechinas, que son como unos triangulitos que se forman donde está la cúpula. Y ahí ponen esta representación de estos cuatro imágenes, ¿verdad? En San Luis Potosí, no estaban ahí. Hay muchos, aquí en León hay muchos lugares donde tenemos esta representación. ¿De dónde viene? Bueno, viene del Apocalipsis, los seres vivientes, estos 4 seres, ¿verdad? El león, el lobo, el toro. Y a Lucas, pues se le relaciona más con el león. Y el águila, ¿verdad? El águila se relaciona a San Juan. Entonces, digamos, su iconografía o su forma de representarlo
El Apocalipsis presenta estos seres vivientes, estos seres como alados, como ángeles, como con forma de, en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis no dice que sean los 4 evangelistas, más bien la tradición los ha identificado. Pero el libro del Apocalipsis no necesariamente hablaba de los evangelistas, más bien la tradición ya posterior, pues como que bueno, pues a lo mejor San Juan, porque es el más elevado, pues vamos a identificarlo con el águila, ¿no? Y de alguna manera San Marcos lo identificaron con el león, es una manera de identificarlo. Y el otro es un Si se toro. fijan la imagen que pasaron por ahí, Ahí está. ¿Un toro y qué? un toro, un águila, un león y un hombre. Si se fijan, aquí está el león. Entonces es como la iconografía. La pluma del que estaba escribiendo. Y bueno, por ahí a veces en la iconografía a veces aparece una palma que significa también el martillo. Acuérdense que la mayoría de los apóstoles fueron Martirizados. bueno, entonces se relaciona con el oro. Relata la vida de Jesús desde su bautizo, bueno, este es el Evangelio, hasta su resurrección. Bueno, sí, la mayoría de los evangelios hablan de la vida pública de Jesús. Habíamos dicho que era el evangelio más cortito, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos tiene? 16. 16 capítulos únicamente. Es el más cortito de todos. Pero vimos en el problema sinóptico que también servía de fuente pues, para los demás. Servía de fuente para Lucas, para Mateo, para San Juan, no, pero para los otros dos sí sirvió de fuente. Dice aquí el Evangelio de Marcos no habla de su infancia, sino precisamente para San Marcos Evangelista no entra en el detalle en la cuestión de la infancia de Jesús, entra directo al ministerio ya público. Ahorita vamos a ver cómo empieza, busquemos ya directo cómo empieza, pero no empieza hablando de la infancia de Jesús. Entonces, de la infancia de Jesús solamente habla Mateo y Lucas. Empieza hablando del bautizo. Ya empieza en el bautismo, digamos, empieza con su vida pública, directo ya al grano. El Evangelio de Juan, cuando habla del prólogo de San Juan, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Habla, digamos, de la divinidad de Cristo, de la preexistencia de Cristo, se va todavía más atrás. Pero Mateo y Lucas sí hablan de la infancia de Jesús, y Marcos no. Marcos entra directo, salvo un preámbulo, una frase que va a ser importante, ahorita lo vamos a ver, entra directo ya a la vida pública de Jesús. ¿Por qué? Bueno, acuérdense que es el más corto, es el más antiguo, entonces a lo mejor no tiene mucha información, no le quiso dar tanta importancia a la infancia de Jesús, cosa que los otros evangelistas se lo hicieron. Entonces vamos viendo cómo se van complementando los evangelios. Para Marcos no era tan importante, digamos, desde el punto de vista del querigma. Si Marcos era el secretario, bueno, vamos a ver ahorita, estaba muy relacionado con Pedro. Pero entonces la predicación de Pedro pues estaba centrada más en el querigma, posiblemente no estaba tan centrada en la infancia de Jesús, porque también a Pedro no le tocó verlo de niño. Lucas sí, porque investigó más, y Mateo también. Entonces, pues a lo mejor no escucho mucha predicación acerca de la infancia de Jesús. Bien, su evangelio está escrito entre 55 y 60. 55 y 60, bueno, si ya habíamos visto más o menos estas fechas. Son aproximadas. Y pretende demostrar que Jesús es el Mesías y Jesús es el Hijo de Dios. Así van a ser como sus dos principales características del Mesías, Hijo de Dios y Hijo del Hombre. Es su tesis, ¿no? Demostrar, no tanto demostrar, sino comprobar con los hechos, con los milagros, que Jesús es el Mesías. Creo que es lo más importante para San Marcos, demostrar que Jesús es el Mesías. Dice aquí que es hijo de Cristo, discípulo de Pedro, nombre de
confianza y secretario. Se le relaciona también más con Pedro, aunque también conoció a Pablo. Por ahí no sé si alguien lo relacionó con Pablo. Pero vamos a ver, también hubo ahí un problema, conocía a Pablo, conocía a Bernabé, también anduvo de viaje con ellos. También los conoció. Y luego dice que fundó la iglesia de Alejandría y fue obispo. En Alejandría, entonces, es una ciudad importante dentro de Egipto. Según la biografía, fue el obispo de esa ciudad. Y fundó la iglesia cristiana, bueno, pues la iglesia católica. Se le atribuye, por ejemplo, la iglesia copta, que es un rito dentro de la iglesia católica, que viene ahí de Alejandría, ¿no? Entonces se le atribuye a lo mejor a la predicación de San Marcos, que surgen estos hermanos. No es una iglesia cristiana, es una iglesia católica, ¿no? Porque el rito copto está dentro de la iglesia católica. Acuérdense, copto, sí, copto. La iglesia copta o el rito copto ahí en Egipto. Acuérdense que la iglesia católica está conformada por 24 ritos. Nosotros pertenecemos al rito romano, pero hay otros 23 ritos, ¿no? Es como una confederación de iglesias en las que forman la iglesia católica. En lo fundamental, en lo que queremos, es lo mismo. Lo único que cambia es la liturgia dentro de estas iglesias. Ellos son diferentes. La celebran un poco diferente, la celebran a lo mejor en su idioma copto. La celebración es un poquito diferente, pero tienen la Eucaristía, creen en los santos, creen exactamente lo que nosotros, pero su celebración es un poquito diferente. La iglesia está dentro de la, sí, claro, está dentro de la comunión, dentro de la iglesia católica, pero es como una confederación de ritos o de iglesias, que entre ellas está esta iglesia copta, que surgió precisamente en Egipto. Entonces se le atribuye, se le relaciona, si San Marcos estuvo ahí lo mismo, pues a lo mejor debido a su actividad, a su predicación, pudo haber surgido aquí esta iglesia. No es una iglesia separada de la iglesia católica, obviamente es de la iglesia católica, nada más con este rito corto. Rito corto, ajá. ¿Y los ortodoxos? Los ortodoxos hubo un cisma. Los ortodoxos hubo un cisma en el año 1000, más o menos, se separaron de la iglesia católica, entonces hubo una separación. Pero los primeros 1000 años de la iglesia pues estaban juntos con la iglesia católica. Bueno, fundó la iglesia de Alejandría, fue obispo, y fundó la iglesia cristiana, murió en Alejandría en el año 78, 72, podemos encontrar varias fechas, tenemos ahí el dato interesante. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, yo encontré una página en internet que trae estos datos y trae algunos otros que mencionan, más bien trae citas bíblicas que sí me gustaría que viéramos, para que no dijeran que nos estamos intentando todo. La página es de Vatican News. Ahí dice, por ejemplo, a ver si se oye mejor así. Dice, el evangelista Marcos nació en una familia hebrea acomodada. De él sabemos solamente lo que narran los Hechos de los Apóstoles y algunas cartas de los santos Pedro y Pablo. No fue discípulo de Jesús, aunque algún estudioso lo identifica como muchacho hijo de la viuda María, que siguió a Jesús después del arresto en el huerto de Getsemaní.
Marcos colaboró con el apóstol Pablo, a quien conoció en Jerusalén. Fíjense cómo también conoció a Pablo. Viajó con él a Chipre y más tarde a Roma. Entonces, primero Marcos, antes de seguir a Pedro, anduvo con Pablo. Viajó con él a Chipre y más tarde a Roma. En el año 66, San Pablo escribe a Timoteo desde una cárcel romana. Busquen en su Biblia, 2 Timoteo 4:11. La segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, vamos a ver qué dice. Dice aquí en el año 66, San Pablo escribe a Timoteo desde una cárcel romana. Capítulo 4. 2 Timoteo 4:11. De 2 Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. ¿Alguien que la haya encontrado ya? No. A ver. El anuncio que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es muy útil para el ministerio. Bien, entonces ese Marcos puede ser Juan Marcos. Acuérdense que también, no sé si vieron también que también se le llamaba Juan, ¿no? Que tenía dos nombres, pero se llamaba Juan y le decían Marcos. A veces le llaman Juan, a veces le llaman Marcos, a veces es Juan Marcos. Entonces, bueno, aquí nos indica la Biblia, digamos que ese sí es algo que está por escrito. Dice toma a Marcos contigo, según la tradición, parece que es este mismo Marcos el que luego está en Roma y en otros viajes. Dice, no se sabe si Marcos llegó a Roma a tiempo para asistir al martirio de Pablo, pero lo cierto es que en la capital del imperio se puso al servicio de Pedro. La Basílica Romana de San Marcos, en el centro histórico, testimonia su presencia. Entonces, en Roma tenemos una Basílica de San Marcos. Entonces, es probable que Marcos también estuvo ahí en Roma. Y ahí es donde ya se asiste más a Pedro. Entonces, primero anduvo con Pablo y después anduvo con Pedro. Aunque se le relaciona más con Pedro, normalmente no es como el secretario de Pedro, pero anduvo con los dos. O sea, anduvo tiempo con Pablo y luego después con Pedro. Dice aquí, testimonia su presencia, se dice que fue erigida en el lugar en el que estaba la casa en la que vivió el evangelista. La tradición, ¿no? Que dice que donde está la Basílica de San Marcos, ahí es donde vivió. En su primera carta a San Pedro cita a menudo el nombre de Marcos. San Pedro también, la carta de San Pedro, en su primera carta, por ejemplo, leemos, dice 1 de Pedro 5:13. La iglesia en Babilonia, que ha sido elegida con ustedes, los saluda. Lo mismo que mi hijo Marcos. Dice la carta de San Pedro. Bueno, ahorita no vamos a entrar a detalle en la carta de Pedro, no estamos estudiando las cartas católicas, pero cuando habla de mi hijo Marcos, normalmente se entiende que es como su hijo espiritual, no su hijo biológico. Aunque algunos han pensado que era su hijo biológico, pero pues no, por las edades, todo no se considera que sea su hijo biológico, pero más bien sí era su hijo espiritual. Dice también, aparece también en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12. Después de que Pedro fue liberado milagrosamente de la prisión, al advertir lo que le había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Como que ya empieza a cuadrar, ¿verdad? Fíjense, los Hechos de los Apóstoles que lo escribió Lucas dicen, al advertir lo que le había sucedido, se dirigió a la casa de María. Dijimos quién era María, la madre de Juan Marcos, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Entonces la misma Biblia nos da testimonio entonces de este Juan Marcos. Y después de la muerte de Pedro se pierde la pista de Marcos. Una antigua tradición lo situó en Egipto, lo que decíamos, como evangelizador y fundador de la iglesia en Alejandría. Otra refiere que antes de ir a Egipto viajó a Aquileia,
en el norte de Italia para ocuparse de la evangelización, bueno, allá en Italia, etc. Aquí dice que el evangelista murió probablemente entre los años 68 y 72. Acá me han puesto 78, ¿verdad? Bueno, les comento que varía, ¿no?, de autor a autor. Normalmente la tradición lo sitúa después del 68 y antes del 72. En Alejandría, en los Actos de Marco, está escrito que un 24 de abril los paganos lo arrastraron por las calles de Alejandría, atado con cuerdas por el cuello, y luego arrojaron a la cárcel. Allí fue confortado por un ángel. Al día siguiente sufrió el mismo tormento y murió. Entonces, ¿cómo lo martirizaron? Pues lo arrastraron. Su cuerpo ha sido destinado a las llamas, pero fue salvado por los fieles y sepultado en una gruta. Desde allí fue trasladado en el siglo V a una iglesia, según una leyenda, en el año 828, ante la amenaza de los árabes. Vamos a ver entonces ya lo que es el Evangelio concreto de Marcos. Aquí habla un poquito más, que es considerado como el secretario de San Pedro. Su Evangelio fue escrito entre los años 50 y 60, según la tradición. No sé si vieron por ahí en algunos otros textos o lo que investigaron, que también Marcos anduvo con Bernabé. Por ahí había unas citas, y luego como que Pablo ya no lo quiso, ¿verdad?, porque los había abandonado, algo así. No sé si vieron algo así, ¿no?, de ese viaje con Bernabé. ¿Tú sí viste el Marcos con Bernabé? Sí. Con Bernabé, a ver ¿qué encontraste? Pero de eso que dice que ya está todo, no lo quiso. Bernabé, deseoso de llevar nuevamente a Marcos con ellos, cuando el apóstol planeaba un segundo viaje, encontró la oposición de Pablo, que partió solo. Marcos siguió pues a Bernabé una vez más hasta Chipre. Sin embargo, Marcos reaparece junto a Pablo en Roma, pero es creencia que fue más discípulo de Pedro, quien confirma esta suposición al llamarlo hijo suyo en su primera carta. Sí, entonces no trae las citas, ¿verdad?, ¿dónde viene? No. Pero si se cree que anduvo en los viajes con Bernabé y Pablo. Bernabé, digamos que fue el maestro de Pablo, y en uno de esos viajes como que a Pablo no le gustó mucho que los abandonó o los dejó a solos, porque ya ven que los perseguían. Y entonces en el siguiente viaje Bernabé quería llevar a Marcos, que también otra tradición dice que posiblemente era su primo. Ah, sí, Era su primo, ¿verdad? Según otra tradición. Entonces por eso Bernabé lo quería incluir, pero Pablo como que ya no lo quiso mucho, porque se sintió como abandonado, que en uno de esos viajes, acuérdense que los perseguían, y se sintió como abandonado por Marcos, y ya no lo quiso llevar, y entonces ahí se separan. Ya Bernabé se va con Marcos y Pablo ya se va. Pero sí eran primos. ¿Perdón? Sí eran primos. Pues según la tradición, sí, según una tradición, pero no hay datos muy exactos, pero posiblemente sí. O sea, Pablo se enojó con Marcos porque los abandonó. Así es. En uno de sus viajes se sintió como abandonado, entonces ya no lo quería llevar. En el siguiente viaje ya no lo quiso llevar, y ahí Bernabé y Pablo se tuvieron que separar. Bernabé sí se fue con Marcos y ya Pablo se fue a Pablo. Entonces ahí se dividieron, porque al principio Bernabé era como el maestro de Pablo. Cuando Pablo llegó a Antioquía, Bernabé era como el predicador más grande que había. Entonces al principio Bernabé era su maestro, pues, de la predicación, y ya después pues, se separaron, posiblemente a causa de Marcos. Bueno, eso dice. Que ellos ya eran sacerdotes, ¿no? Pues ya eran presbíteros, sí. Y algunos de ellos ya eran obispos, ¿no? Bueno, San Marcos parece que se hace obispo de Alejandría, y había pues otros obispos ahí. Bueno, en Antioquía más bien estaba San Ignacio, ¿no? San Ignacio de Antioquía. Bueno, primero Pedro y luego San Ignacio de Antioquía, que partía normalmente los viajes de San Pablo por de Antioquía. Antioquía era como la base, digamos, en una ciudad muy importante.
de la cual partían todos los viajes evangelizadores de San Pablo. Entonces era una comunidad muy fuerte. Bueno, vamos a ver entonces ya un poquito la teología. Era más chico, ¿no? Que Pedro, que Pablo. Que si Marcos era más chico que Pedro, sí. A ver, hablando de edades, imagínense, cuando apresan a Jesús tenía, ¿qué dijimos? Como 30 años, ¿verdad? 30 años cuando apresan a Jesús. ¿Cuántos tendría Juan Marcos? Unos 16, ¿no? 15, Por aquí 16, por ahí, unos 15 años más o menos. San Pablo y Jesús más o menos eran de la misma edad. San Pedro se entiende que era más grande, era viudo y todo, ¿no? Entonces a lo mejor Pedro ya tendría unos 40 cuando muere Jesús, posiblemente unos 40. Entonces 40 Pedro, 15 Marcos y 30 Pablo. y Pablo en 30. Sí, hay una diferencia entre Jesús y Pablo como de 5 años, pero casi eran de la misma edad. Obviamente no se conocían, posiblemente Pablo unos 5 años menos, a lo mejor vamos a decir que Pablo tendría unos 25, ¿sí? Porque hay una pequeña, se puede considerar de la misma edad o una posible diferencia de unos 5 años. Entonces podríamos ubicar a San Pablo en el año 30, tendría unos 25. Entonces Marcos 15, Pablo 25 y Jesús 30 y Pedro 40, más o menos con esa. Entonces el más chico era Marcos, ¿verdad? El más chico de ellos era Marcos. Estaba muy chiquito. Había otro más chiquito. Era Juan. No, había otro más chiquito, San Ignacio de Antioquía, que fue obispo. San Ignacio de Antioquía, él fue el primero que introduce el término católico dentro de la iglesia, porque al principio nada más le llamaban cristianos. San Ignacio de Antioquía fue el obispo de Antioquía. Según la tradición, era Jesús, no sé si se acuerdan de ese pasaje donde Jesús pone un niño al centro y dice: cualquiera que escandalice a uno de estos, más le valdría no haber nacido o algo así. O lo pone como ejemplo, ¿no? De que quién es el más importante, le pone a un niño, lo pone así como en el centro. Pues según la tradición, ese niño era San Ignacio de Antioquía, que ya unos 70 años más adelante él va a ser obispo de Antioquía. Entonces era todavía más jovencito, pero sí conoció a Jesús, de los que sí alcanzaron a conocer a Jesús. San Pablo no lo conoció, no por la edad, sino pues porque él andaba en otros ambientes. No, se supone que físicamente no lo conoció, pero por la edad sí eran más o menos contemporáneos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces un poquito la teología. O sea, no, yo lo que estoy diciendo es que aquellos que, aunque hayan puesto de muestra como los que acaba de mencionar San Ignacio, que nada más lo tomó ¿cómo se llama? Era no sé, sí, ¿verdad? Sí. Todos los que tenían un roce con Jesús se llamaron Sí, aunque no lo tenemos así como muy claramente, porque son nada más como tradiciones, pero sí el contacto con Jesús debió de haber sido muy impresionante. O sea, si para nosotros que no lo conocimos físicamente, bueno, pues nos ha cambiado la vida y por eso estamos aquí, ¿no? Ahora imagínense tener un contacto físico. A Mateo nada más le dijo: ven y sígueme, y ya fue suficiente. Entonces la presencia, la mirada, el contacto con Jesús debió haber sido muy impresionante. El Cirineo, por ejemplo, que le ayudó, él ni sabía nada, ¿no? Y iba pasando por ahí, y con eso le ayudó, nada más con eso, y después habla del Cirineo, de sus hijos. O sea, tuvo su conversión el Cirineo también. Entonces, con una mirada, con una sola vez que tuvieran un encuentro, que ya quisiéramos nosotros, ¿no? Tener un encuentro, un minuto, ¿no? de verlo. Entonces sí, muchos de los personajes que después van a tomar relevancia posiblemente eran de los que tuvieron ahí algún contacto.
aunque no se sabe como a ciencia cierta ni se dice así, pero sí muy probablemente fueron los Como seguidores. eso dado que Carlos Nazario le pegó el ojo, y después sacan historias que él también se opuso a usted. Sí, nada más que bueno, también hay que tener cuidado porque una cosa es la tradición, otra cosa son los libros apócrifos, otra cosa es la literatura y la fantasía, ¿no? También hay que tener cuidado de ciertos libros que ya salieron muchos años después y pues cualquiera puede escribir cualquier cosa, ¿no? A ver, yo quiero escribir la historia del centurión romano o de Longinos, ¿no? El que le atravesó. El que le alarga. Lanza. Aunque hay más datos más reales, ¿no? Pero hay muchas historias que incluso un escritor moderno pues se puede inventar. No se trata de inventar, sino se trata de ver qué es lo que realmente pasó. Y yo me acuerdo cuando conocí a San Juan Pablo II, o sea que no se me olvida la mirada de él así, es algo enorme. Sí, pues ahora imagínense Era Jesús. Me acuerdo, maestro, cuando vino Benedicto y pasó, mis hijas y yo nos salimos aquí por esta callecita y mi niña, la más chiquita, pues estaba chiquita y me dijo, mamá, es un Dios, de verlo, niña chiquita, o sea, siempre me imagino como, Para Jesucristo y Jesús. Bien, vamos a ver entonces un poquito la teología del libro. Ya vimos como las generalidades, ¿no? del Evangelio de Marcos, como en términos generales quién fue, como su biografía un poquito. Y basada un poco en la Biblia y un poco en la tradición, o mucho más en la tradición que en la Biblia. Quizás lo más sólido es la Biblia, el que se mencione en la carta de Pedro, en algunas cartas de San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, pues como que le da fuerza, no sé si es un personaje histórico, increíble, importante, un apóstol, no de los 12 apóstoles, pero digamos de su época, un obispo, un patriarca, pues un señor importante dentro de la iglesia. Hay muchas iglesias, ahí no sé si ven en Wikipedia, aquí hay muchas iglesias que están dedicadas a San Marcos, ¿no? Aquí en Aguascalientes, por ejemplo, la fiesta de San Marcos Evangelista. Pero lo importante es sobre todo lo que está en la Biblia. La tradición también es importante, pero creo que le da más solidez el hecho de que esté en la Biblia su nombre escrito en varios pasajes, como que le da fuerza y credibilidad a este personaje. A partir del siglo II, un obispo, me parece, ya empieza a identificar el segundo evangelio con Marcos, como que se lo empieza a atribuir. Acuérdense que incluso que diga Evangelio de San Marcos, que nuestra Biblia dice Evangelio de San Marcos, Evangelio de San Mateo, eso, Evangelio de San Marcos, no estaba escrito originalmente. O sea, el Evangelio no tenía títulos. O sea, no decía Marcos, voy a poner el Evangelio y le voy a poner mi nombre. Él lo escribió. Y ya después se le empieza a relacionar, de acuerdo a la tradición, a este personaje. Pero no tenían títulos ni nombres de los libros ni nada. O sea, los escribían y ya más bien la iglesia, la tradición era el que se los iba atribuyendo a una persona o a otra. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito el plan de Marcos, el plan teológico, el plan del Evangelio de San Marcos. Dice el texto que estamos viendo todavía el libro Introducción a los Evangelios del padre Salvador Carrillo Alday. Es un librito que nos trae como un resumen de los 4 evangelios. Dice así: el Evangelio de San Marcos no presenta un plan armónico como el de San Mateo o el de San Juan. El autor ha querido hacer una sección de palabras y hechos para pintar con ellos un retrato vivo de Jesús. Entonces, no encontramos en San Marcos un esquema muy definido como en otros evangelios o en otros libros. El esquema o la estructura no está tan marcada, tan definida. Aquí vamos a tratar de ver un poquito la estructura y pues darle como un tipo de orden, pero parece que estaba basada
más en la predicación de Pedro, en el querigma, en lo que ellos predicaban, que en un orden o en una estructura así muy determinada, ¿no? Estaba basada en el querigma y en el que maestro. Las predicaciones, acuérdense, las fuentes, vimos la predicación de Pedro, otra de las fuentes eran los dichos de Jesús, pero básicamente las predicaciones que él oía, pues también incluso pudo haber escuchado a Bernabé, a Pablo, él tiene sus fuentes propias, la predicación, el querigma, lo que los apóstoles anunciaban, pero sin un orden, sin una estructura así muy determinada, simplemente era como una recopilación. Obviamente al final, bueno, pues toda la pasión, muerte y resurrección, pero antes los dichos y hechos no lo presentan tan estructurado como otros evangelistas. Dice aquí el evangelista no ha querido escribir la historia de Jesús, por eso no se ha seguido a una cronología estricta. Aparte hay otra razón, ¿cómo iba a poner una cronología estricta si él no estaba ahí? No lo vivió. A lo mejor si hubiera sido alguno de los apóstoles hubiera dicho, bueno, en el verano del año 29 fuimos a Jerusalén y pasó esto, o en el invierno, o en tal fiesta de este año, ¿no? Pero acuérdense que San Marcos no estuvo ahí, aunque sí era de sus discípulos, pero posiblemente se unió después o conoció ya tardíamente a Jesús. Entonces, no necesariamente es que él tenía toda la cronología, más bien la escuchaba de las predicaciones de los apóstoles que sí vivieron con Jesús y que vivieron todo su ministerio, toda su vida. Bien, entonces nunca quiso reconstruir una vida de Jesús basada en una cronología precisa, ¿no? Un dato histórico así preciso, exacto, no era su finalidad, simplemente dar a conocer a Jesús era su finalidad. Dice aquí, los comentadores de San Marcos parten de diferentes criterios, hay diferentes formas, pues como para ver qué estructura pudo haberle dado, o qué orden le pudo haber dado. Sí tiene cierto orden, tampoco es que esté totalmente desordenado, ¿no? Sí hay cierto orden, pero no una estructura así muy bien definida, ¿no? Algunos proponen un plan partiendo de datos geográficos, de dónde predicó primero, de dónde predicó después, o los viajes de Jesús. Otros buscan algunos indicios literarios. Hay algunos otros, por ejemplo, Edwards dice que escribió su evangelio para combatir la herejía que negaba el valor redentor de la muerte de Jesús. Acuérdense que en los primeros años de la iglesia había muchas herejías, que si creían que si Jesús era Dios, que si no era Dios, que si, no sé, o pues sí, apenas estaba muy incipiente todo, entonces se estaban como definiendo todos los dogmas, y la iglesia pues combatía esas herejías. Entonces había una herejía que negaba el valor redentor de Cristo en la cruz, y entonces pues como que la finalidad principal, según este autor, nada más es un autor, es una teoría, que a lo mejor su énfasis era contrarrestar esta herejía, ¿no? Entonces todo lo contrario de quienes querían minimizar el valor redentor de la cruz, pues era precisamente el evangelio como para darle fuerza y demostrar la importancia de Jesús y su valor salvífico, ¿no? De su redención, sobre todo el valor salvífico de Jesús en la cruz como salvador de todos los hombres. Bueno, esa podría ser una teoría, pero bueno, la Biblia de Jerusalén y este libro se basan un poquito más en, digamos, como en el orden donde empieza a predicar. Tenemos como tenemos 5 secciones según este orden que nos presenta la Biblia de Jerusalén. En la primera parte tenemos la preparación del ministerio de Jesús, la primera sección, capítulos 1, versículos del 1 al 13. Ahí nos habla, es como empieza el Evangelio, dijimos, con el bautismo de Jesús, Juan el Bautista. Entonces tenemos la predicación de Juan el Bautista, luego el bautismo de Jesús y las tentaciones en el desierto. Digamos, son los 3 pasajes con los que entra directo como una preparación para el ministerio de Jesús. Luego tenemos una segunda etapa en donde dice ministerio de Jesús en Galilea, y engloba una serie de
hechos que suceden precisamente en Galilea. Acuérdense que Galilea estaba al norte, y entonces el ministerio de Jesús empieza su vida pública, su ministerio en el norte. Y tenemos una sección desde el capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 7, versículo 23, en donde se van a dar una serie de hechos. Y todos estos hechos son en Galilea, en diferentes ciudades, en Cafarnaúm, en Galilea, en Nazaret, en diferentes ciudades, en Nazaret, puras ciudades que están en Galilea, ¿no? Pues como que agrupa ahí todo su ministerio, digamos, alrededor de, o donde empieza, pues todo empieza en Galilea. Luego tenemos otra sección, la tercera sección, dice viajes de Jesús fuera de Galilea. Ya que termina todo su ministerio en Galilea, entonces se sale. ¿Y a dónde empieza a ir? Pues a todos los lugares, incluso al extranjero. Empieza con la curación de la hija de una sirio-fenicia, y bueno, otros lugares, digamos, en el extranjero. Es capítulo 7, versículo 24, hasta el capítulo 10, versículo 52. Luego la cuarta fase, tenemos el ministerio de Jesús en Jerusalén. Ya terminó, digamos, en todas las otras ciudades alrededor, periféricas, y ahora sí ya se va a Jerusalén, capítulo 11, versículo 1 al capítulo 13, versículo 37. Todo lo que hizo Jesús en Jerusalén, todo lo que hizo en Jerusalén, en el templo, la higuera, etc. Y luego ya por último, la pasión y resurrección de Jesús, capítulo 14, versículo 1 hasta el capítulo 16, versículo 20. Todo lo que vimos 14, 15 y 16, los tres capítulos ya hablan de la pasión, muerte y resurrección. Entonces, si vemos una estructura muy sencilla, solamente lo que hizo en Galilea, lo que hizo fuera de Galilea, lo que hizo en Jerusalén, y luego ya la pasión, muerte y resurrección ahí mismo en Jerusalén. Entonces agrupa, acuérdense que son poquitos capítulos, entonces los va agrupando como por área geográfica, vamos a decirlo así. Podría ser un orden como el que sigue Marcos. Habíamos dicho en otra clase este orden, ¿no? Si el ministerio de Jesús duró cuando menos 3 años, ¿cuántas veces habrá ido a Jerusalén en esos 3 años? Muchas, ¿verdad? Porque aparte cada año obligatoriamente había 3 fiestas, cuando menos había que ir a Jerusalén 3 fiestas. Entonces cuando menos cada año tenía que ir 3 veces. Lo multiplicamos por 3 años, cuando menos fue 9 veces a Jerusalén. Pero San Marcos no iba a estar diciendo, bueno, este año, el primer año fue a Jerusalén y luego se regresó y luego fue y regresó, fue y regresó. Obviamente estuvo yendo muchas veces, ¿no? Entonces no es que únicamente estaba en Galilea y nunca salió a Jerusalén, sino que esas idas a Jerusalén, pero la resume, o sea, no le da tanta importancia al aspecto cronológico. Ajá. No sé si queda claro. ¿Por qué no es tan importante para Juan Marcos el aspecto cronológico en ese sentido? O sea, él lo agrupó todo lo que sucedió en Galilea, agrupó todo lo que sucedió fuera de Galilea, lo que sucedió en Jerusalén, y punto. Sin meterse en tanto detalle de que si primero fue, y que vino, y que el segundo año, y que el segundo viaje, y que regresó. O sea, no entra en ese detalle, porque aparte él tampoco lo vivió. Ahora, si Pedro le contaba, pues a lo mejor ya Pedro ya tampoco se acordaba de tanto detalle, ¿no? Acuérdense que ya cuando se puso por escrito, que dijimos, San Marcos, del año 55, 60, pues ya habían pasado 25, 30 años desde la muerte de Cristo, entonces ya habían pasado varios años. Entonces ya no tenían tan fresco, digamos, esos detalles. Y aunque lo tuvieran fresco, no era tan importante para ellos. Para ellos no era tan importante ese tipo de detalles. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces la teología del Evangelio de San Marcos. ¿Cuál es el aspecto fundamental del aspecto de San Marcos? Teología de San Marcos. Para San Marcos Evangelista,
hay, digamos, 3 títulos de Jesús que son los que quiere confirmar o demostrar o comprobar. Uno es que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Es importante. El primer punto que quiere resaltar es que Jesús es el Mesías. El segundo punto, hay diferentes puntos ahí dentro. El segundo punto es que Jesús es el Hijo del Hombre. Que es también un título. Y el tercer título es que Jesús es el Hijo de Dios. Son 3 títulos diferentes que con su narración, con su texto, con sus hechos, con sus palabras que él va narrando acerca de Jesús, trata de demostrar esto, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo del Hombre y que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Vamos a ver entonces cada uno de ellos cómo se va demostrando o manifestando en el Evangelio de Marcos. El primero entonces dijimos que era que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Vamos a ver cómo empieza. Bueno, digamos de todos estos. Vamos a ver. Empezamos. Vamos a empezar directamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo empieza el Evangelio? Buscan en su Biblia Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Desde que empieza, a mí lo que me gusta de Marcos es que es muy directo, o sea, no se anda por las ramas, no se anda así como que viendo cómo le va a hacer para decir estas verdades, ¿no? que son tan importantes para nosotros. Dice San Marcos capítulo 1, versículo 1. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Sí, despacito. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Aquí está diciendo el Cristo, que es lo mismo que el Mesías, y es el Hijo de Dios. Digamos, en su primer versículo ya está tratando de mostrar estas dos. Jesús es el Mesías y Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué significa que sea Mesías? ¿Alguien sabe qué significa la palabra Mesías? Salvador. No. Redentor. No. Ungido. Mesías significa ungido. En hebreo la palabra es Mesías y es el ungido. Y en griego esa misma palabra Mesías se traduce como Cristo. Entonces Mesías y Cristo es lo mismo. ¿Mesías y Cristo es lo mismo? Mesías en hebreo significa el ungido, y Cristo es la traducción en griego. Entonces, bueno, viene de esta unción que a veces tenían este aceite que se le ponía a los reyes, este aceite que se le ponía a los profetas, este aceite que se le ponía incluso a unas piedras, ¿no?, para hacer altares. Esta unción, pero esta unción que viene de Dios, no de los hombres. Entonces, Cristo es el Mesías. Y entonces, siendo Marcos un evangelio tan corto, pues va directo al grano y no se anda por las ramas, ¿verdad? Desde el primer versículo empieza Jesús es el Cristo, Evangelio de Jesús. Evangelio, ¿se acuerdan? La buena noticia de Jesús, el Evangelio o la buena noticia de Jesús
coma el Cristo, o sea, el Mesías, coma el Hijo de Dios. ¿No es así? Comienza el Evangelio de Jesús, coma el Cristo, coma Hijo de Dios. Entonces es el mismo Jesús, es el Cristo y es el Hijo de Dios. Toda la obra, todo el Evangelio va a estar fundamentado en este primer versículo y va a tratar de demostrarlo, no tanto para comprobarlo, sino para contarnos con hechos, con palabras, con todo lo que Jesús hizo y dijo, para él demostrarnos cómo Jesús es este Mesías y cómo Jesús es este Hijo de Dios. ¿Sí? Bien, hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Pero ¿cómo es el nombre del autor, por favor? ¿Este? Sí. Salvador Carrillo Alday. Salvador Carrillo. Carrillo Alday. El libro explica la misma. ¿Al qué? ¿Al qué? Alday. Carrillo Alday. Alday. Si quieren leer, bueno, ahorita vemos si lo pueden conseguir y si no vemos la manera de... Le puedo sacar copias a una parte nada más de lo que vamos a ver. Que si el libro trae la misma clasificación de la Biblia de Jerusalén. Sí. Ok. Salvador Carrillo. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Introducción a los Evangelios. Está muy chiquito, muy cortito y trae la introducción de los 4 evangelios. Está muy breve. Sí está recomendable. Todos los libros del padre Salvador Carrillo Alday a mí me gustan mucho, están muy sencillos. Aunque él ya falleció, que en paz descanse, el padre falleció apenas hace como 3 o 4 años. Aunque él tenía doctorado en Sagradas Escrituras, pues todos sus libros están muy fáciles de entender. Bueno, entonces dice aquí que Jesús es el Mesías. Dice, todo parte de la escena del Jordán, aquí nos presenta no solamente este primer versículo, sino también del bautismo de Jesús. Dice, todo parte de la escena del Jordán, los cielos se rasgan y Jesús ve en el Espíritu en forma de paloma, baja sobre él y escucha una voz en los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. ¿Sí lo ubican esa cita? Sí. Bueno, búsquenla en la Biblia, capítulo 1, versículos del 10 al 11. En cuanto salió, 1 del 10 al 11. Capítulo 1, versículos 10. en cuanto salió del agua, Sí, ¿lo lees otra vez? sí, en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Okay. Aquí dice la nota aquí de página de la Biblia de Jerusalén, dice Jesús es ungido por el Espíritu, ¿no? Digamos, en su bautismo recibe esa unción especial, no como la que todos recibimos o similar, pero de él especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene una voz del cielo, se oye una voz que viene del cielo, dice tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, que es una cita también del Antiguo Testamento, pero que nos habla de la complacencia, de la predilección, de la unción especial de Cristo Jesús. O sea, no es como ni siquiera como cualquier otro profeta o cualquier otro rey, no tiene una unción especial. ¿Quién lo está ungiendo? Pues el Espíritu Santo. Bueno, Jesús es el ungido del Espíritu, es el Mesías que viene a instaurar el reino de Dios. Eso lo vemos en el 1, 14, 15.
desde que inicia su predicación, vean, ya en el 1.14 ya estamos hablando del ministerio de Cristo. Dice, después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Entonces, Jesús en el bautismo es ungido para instaurar el reino de Dios. Bueno, aquí nos presenta también el libro otro tema, bueno, dos temas dentro de este ser Mesías. Hay algo que menciona aquí, que es el secreto mesiánico, como ese mesianismo también. Jesús, cuando hacía alguna curación, les pedía no se lo digan a nadie, ¿no? Como que es un poco contradictorio. Bueno, pues yo vine a anunciar porque no quiere que se los digan a nadie, ¿no? Y constantemente lo pide, aunque de todos modos no le hacen caso, de todos modos van y lo cuentan a todo el mundo, ¿no? Y la gente lo veía, ¿no? Y la gente lo veía. Entonces, pero es porque se juntaba muchísima gente y luego ya no podía entrar a ningún lado. sí, hay diferentes como teorías, ¿no? De por qué no quería Jesús que se supiera, ¿no? Puede ser porque para que no lo proclamaran rey. No le tocaron Es que no te oí. que no lo proclamaran rey. Pues no necesariamente lo proclamaban rey. Ellos querían que lo sanara, que lo curara. Dice aquí, no solamente... ¿Cómo? Los fariseos eran muy crueles con él. Le decían, bueno, lo atacaban mucho, ¿no? Sí. Cuando las curaciones, pues, estaban como llenos de envidia, o sea, sabían que jalaba muchísimo gente. Sí, pero entonces, ¿por qué? No solamente que él les decía que no lo dijeran, sino también tenía una actitud como humilde, como no querer hacerse fama, como pasar desapercibido, pero no decir, bueno, pues si nada más tenía... Como no van a gloriarse. Como no van a gloriarse, si él nada más tenía 3 años de su ministerio bíblico, ¿por qué no al contrario? Pues hacer como que más ruido para que lo conocieran. Pero era imposible porque, pues si veían por decir al paralítico y sale caminando, pues lo curó él. Sí, aquí fíjese lo que dice aquí el autor. Dice, el secreto mesiánico tan característico del segundo evangelio, o sea, como no es exclusivo, pero sí como que Marcos lo recalca constantemente. Dice, es una tesis elaborada sistemáticamente por Marcos para expresar que Jesús libremente escogió el camino de la pasión más bien que el de la gloria. Como que Jesús mismo, aquí según el autor, como que tuvo la libertad de escoger si era glorificado o la pasión, como que, y él en su libertad él escoge el camino de la pasión en su decisión, así como María aceptó la voluntad de Dios, pudo haber dicho que no también María, sin embargo dijo que sí en su aceptación, así también Jesús en su sí, pues acepta este camino de humildad, de sacrificio, de cruz, en lugar de un camino de ser como glorificado. Rey, pues sí. Sí, él. Entonces, como Señores, que más bien, realizaba su ministerio, pero trataba como de tener un perfil bajo, ¿no? No quería como tener tantos seguidores en Facebook o en las redes sociales. A lo mejor él sabía que después sí, ¿no? Pero en su vida pública él quería como que tener ese perfil bajo, ¿no? Entonces, bueno, es parte de ser el Mesías, él se sabe ungido, se siente ungido, sabe que él es el Mesías, pero no quiere así como que la fama, ¿no? La fama por la fama. Sí quiere que todos se conviertan, pero no quiere ese tipo de vanagloria, ¿no? Podríamos decirlo así. Bueno, y otro punto es Jesús Mesías investido con poder.
Dice, el Mesías de San Marcos supera en grandeza a los profetas del Antiguo Testamento. Esto es importante. Jesús es el profeta, pero con mayúscula. Así como lo había anunciado Moisés en el desierto, que iba a venir otro profeta, un profeta mayor que él. Moisés anunció, dice, ha de venir un profeta mayor que yo. Pero Jesús no es como cualquier profeta, ¿no? Profetas han habido muchos a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de toda la historia. Hombres de Dios que hablaban de parte de Dios, ungidos, santos, pero Jesús es más que eso. Jesús es más que cualquier tipo de profetas, ¿no? ¿Y cómo se va a mostrar? Bueno, pues con ese poder que sí tiene, ese poder que tiene Jesús, con los signos que vimos en la primera clase, los signos que van acompañando su predicación, cosa que no tenían otros profetas, o la mayoría de los profetas. O es un poder sobrenatural que tiene Jesús, que puede dominar la naturaleza, puede dominar muchas otras cosas que los otros profetas no tenían, ¿no? La principal, aunque sí han realizado algunos signos, pero la principal característica de los profetas era hablar en nombre de Dios. ¿Y si era más era Elías? Sí, uno de ellos es Elías. Por eso se duerme con ellos. Que incluso Elías. El Evangelio. Incluso Elías también resucita muerto, ¿no? Entonces, también algunos de ellos realizaban algunos signos. Obviamente, los que realizan eso son mucho más grandes, más portentosos y más que lo que podían haber hecho ellos. Hay una palabra, no sé si han escuchado la palabra taumaturgo, ¿no? Es una persona que realiza milagros. Entonces, Jesús es un taumaturgo porque realiza este tipo de milagros. Pero no solamente realiza milagros, no sé, como que Jesús es todo el paquete completo, ¿no? Jesús es el profeta, pero más que cualquier profeta. Que eso es lo que yo he escuchado, que no quería que le dijeran a nadie, porque no quería una fama de milagrero, sino más bien que entendiera que era pues tener la fe. Sí, no quería la fama de milagrero, aunque la tenía, ¿no? Sí. Bueno, mucha gente lo buscaba por eso, o sea, querían que les hiciera el milagro. Pero normalmente, fíjense, los milagros normalmente van acompañados de la predicación. Entonces, los realizaba, los hacía primero porque tenía el poder. Porque es no solamente el Mesías, sino que es el Hijo del Hombre y es el Hijo de Dios. No es como cualquier profeta. Entonces, tenía el poder de realizarlos, sí, tenía el poder de realizarlos. A veces hasta sin querer, ¿no? Como la hemorroísa que le toca el manto y ni cuenta se dio, pero sintió la fuerza que salió de él para sanar. Entonces, número uno, tiene el poder, pero número dos, normalmente estos milagros van acompañados de la predicación. ¿Para qué? Para que la gente crea. Si no cree por la palabra, que crea por los milagros. Entonces, pero ese no, cuando dicen ustedes vienen porque yo les doy de comer, ¿no? También dice eso. ¿Ustedes vienen por eso? Sí, porque no iban por la palabra. Por la fe, o sea, no iban por la fe, o no iban por la enseñanza, o por la palabra, o por la predicación, sino simplemente querían pues, que les diera de comer, o que les hiciera un milagro, que les curara algún enfermo, nada más. Pero no para la evangelización, para la conversión. Realmente realizaban los milagros como una señal, como un signo portentoso en algunos casos, que bueno, hay milagros muy espectaculares, ¿no? Incluso dominar la naturaleza, cosa que no se veía, parar la tormenta, caminar sobre las aguas, cosas así, que pues se sorprendían, ¿no? Y era mucho más grande que lo que habían escuchado o lo que estaba escrito de los profetas antiguos. Entonces Jesús es un profeta, sí, pero es el profeta con mayúscula, es el Hijo de Dios, y su predicación va acompañada de signos portentosos. Y esa es una manera también de decir que es el Mesías, y que es el Hijo del Hombre y que es el Hijo de Dios, ¿no? Es una manera. Incluso hasta ahorita que dicen que uno va a la iglesia a pedir los milagros,
yo te hago una peregrinación, me voy de peregrina para que me des esto, que eso está mal, pero no, así de... Yo soy sanjuanero, así es que no le muevan por ahí. Sí, no. El problema, o sea, a mí me gusta ir de peregrinación y bueno, pues yo veo mucha gente que la mayoría va por fe. Lo que se llama el comercio, ¿no? De que yo te doy y tú me das, bueno, pues a veces puede ser una fe no tan madura. Normalmente está mal visto incluso por los sacerdotes y por la jerarquía y tachan a la gente de religiosidad popular y de todo lo que usted manda. Pero no ha habido, o sea, yo digo, bueno, pues nada más critican, pero no ha habido, ¿no? O sea, llegar es tanto el esfuerzo que implica una fe grande. Es increíble. El intercambio está mal si no te lleva a la conversión, si no aumenta tu fe. Si yo nada más digo, oye esto, y me cumples esto, si tú me cumples esto, yo hago esto, pero no hay conversión, no cambio yo, no me acerco más a Dios, pues sí. Todo el mundo dice, bueno, ¿para qué vas a San Juan si no vas a misa? Bueno, sí, o sea, pero ¿qué tal si vas a misa y vas a San Juan? ¿Qué tiene de malo? Entonces, si ese tipo de actos te lleva a aumentar tu conversión, a acercarte más a Dios, pues yo estoy de acuerdo. Si llevas una vida incongruente, hay unos que se van hasta borrachos, ¿no? No, hay unos que se llevan a la novia y a la esposa y a la... Sí. Claro, hay gente de todo, ¿no? Pero... O gente que sí va... pero no lleva una vida, o sea, esa fe que sí demuestra en ese hecho de ir, no lo demuestra después acá el resto del año. Así es. Entonces no hay una congruencia, ahí sí ya no. A mí no se me olvida una persona en un retiro que decía, mira, yo no voy a misa los domingos, pero cada día 28 voy a ver a San Julián. Ay, sí. Y entonces, bueno, pues uno se queda, bueno, pues ¿qué es más importante, San Julián o ir a misa los domingos, no? Entonces ahí sí son las desviaciones que hay que corregir. Pues sí, pero es algo, a mí la tradición de San Juan, para mí es algo maravilloso, es como iniciar el año y decirle a nuestra madre que le diga a su hijo que consagramos todo el año para ellos. Pues sí, es darle gracias, ¿no? Es un gozo. Es un gozo los que lo hacen de buena fe y que también llevan una vida normal. Y que van sin manda, ¿eh? Muchos van sin manda, sí, no necesariamente. Pero el comercio solito puede ser malo porque nada más es como que tú dame, pero no escucho tu mensaje, no escucho lo más importante, ¿no? Jesús predicaba y lo más importante era la predicación, no tanto los signos o los milagros que realizaba, eso era como secundario, eso era como accesorio, como simplemente hacer algo para darle fuerza a la fe, a lo que es la palabra, a lo que él está predicando, que le crean lo que él está diciendo. Y eso no solamente sucedió con Jesús, sino que sigue sucediendo actualmente. No sé si han escuchado, por ejemplo, como retiros de sanación o pues sí, todo este tipo de cosas. Y normalmente cuando hay este tipo de milagros, que sigue habiendo milagros, normalmente es cuando van acompañados de la predicación. Cuando solamente es sanación, como que hay menos, pero cuando va acompañado a este tipo de eventos de sanación con la predicación, como que se dan más milagros. Es decir, siempre va acompañado la palabra con los hechos. Toda la Biblia, toda la revelación va acompañando la palabra con los hechos. Y de hecho los milagros, el Evangelio de Marcos, aquí dice el librito, que nos muestra 18 milagros. 18. ¿Cuántos capítulos dijimos que tenía San Marcos? 16. ¿Cuántos milagros? Casi 18 más milagros que capítulos. Entonces, son muchos los milagros. ¿Por qué? Porque él trata de mostrar ese poder que tiene Jesús para realizar milagros y que se ven manifestados y que demuestran y que comprueban que es el Mesías, que es el Hijo de Dios y que es el Hijo del Hombre.
Hay que tener cuidado también con los milagros porque hay como tendencias como a minimizarlos, ¿no? Hay como interpretaciones muy modernistas que tratan como de quitarle valor a los milagros. Y entonces, bueno, sí, no, pues es que caminó sobre las aguas, pero a lo mejor es que no estaba tomando el milagro. O no sé si han escuchado esa del pan. Sí, que cada quien traía y los puso. Sí, Que cada quien trae sus tortas. y cada que fue nada más como que los incitó a que fuéramos compartidos, pero que no hizo esa. Correcto. Entonces, ese tipo de interpretaciones pues hace mucho daño, yo pienso, porque queriendo atribuir a un género literario como que duda del poder de Dios. O sea, si nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ustedes creen que para él era difícil multiplicar los panes, o resucitar a un muerto, o detener la tormenta, o caminar en las aguas? Pues era lo de menos, ¿no? O sea, es como hasta algo pequeño que lo hacía nada más para que la gente creyera. Pero el dudar del Evangelio, de la palabra, de los milagros, pone en riesgo que entonces digamos, bueno, pues a lo mejor no resucitó. Si no multiplicó los panes, pues a lo mejor no resucitó. Y entonces ese es el peligro. Entonces no debemos de tergiversar, ni justificar, ni cambiarle nada. O sea, los milagros se hicieron, y tan se hicieron que los puso el evangelista para que creyéramos. Jesús los hizo en su momento para que creyéramos que veían, y los evangelistas los pusieron para que nosotros creyéramos, no en el milagro, sino en las palabras que dice Jesús, pero también el milagro. O sea, el milagro acompaña los dichos de Jesús. Entonces van de la mano los milagros de la predicación. ¿Por qué? Porque era necesario para que, les decía Jesús, si no me creen lo que yo les digo, cuando menos crean por lo que yo hago. O sea, cuando menos crean por los milagros que ustedes están viendo. O sea, en atención a si creen en esos milagros, entonces créanme en lo que yo les estoy diciendo. Entonces, lo más importante era el mensaje que tenía Jesús. Acuérdense que el Evangelio, la buena noticia, lo más importante es la buena noticia. Los milagros acompañaban la buena noticia. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y si Jesús es el Hijo de Dios, Él tiene el poder de realizar esos y muchos más milagros de los que se mencionan en la Biblia. ¿Pudo realizarlos? Sí, lo realizó y lo sigue realizando hasta el día de hoy. Entonces, si esa es nuestra fe, pues claro que puede hacer eso y más, ¿no? ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Entonces, Jesús está arriba de todos los demás profetas. Jesús no es cualquier milagrero, Jesús no es cualquier profeta, Jesús es mucho más que eso. ¿Qué es? El Hijo de Dios, de la misma naturaleza que el Padre, segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesús es el Hijo de Dios. Está en otro nivel, ¿no? O sea, no es como cualquier persona, cualquier otro que haya venido, es diferente. Y eso lo va a tratar de resaltar Marcos en el Evangelio. Vamos a ver, nada más para terminar, hay un par de aguas también en Marcos, es 8. ¿Capítulo 8? Sí. 8:27. 8:27. Sale su perfección de la fe. Profesión de fe de Pedro. Sí, correcto. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Dice, salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: uno que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Fíjense, el capítulo 8, ¿cuántos capítulos dijimos que tenía? 16. Exactamente la mitad, es como parte de acuerdo, ¿no? Esa puede ser, algunos comentaristas dicen que es como el antes y después.
comienzo del Evangelio de Jesucristo, comienza el Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Así comienza el Evangelio. Y luego aquí exactamente a la mitad del Evangelio encontramos la profesión de Pedro, que dice: tú eres el Cristo. Entonces Pedro reconoce que Jesús es el Mesías, digamos a la mitad del Evangelio. Y entonces es un parteaguas, es antes de la profesión de Pedro y después de la profesión de Pedro. Al principio Marcos lo empieza diciendo, pero obviamente a sus discípulos pues, les costó trabajo reconocer que Jesús era el Mesías. Y ya con la confesión de Pedro, ahí ya como que se esclarece el misterio, y entonces ya a partir de ahí comienza la segunda mitad del Evangelio, que ya va a ser la siguiente parte, donde ya los discípulos ya saben quién es Jesús, y se va confirmando esta teoría de que Jesús es el Mesías. Entonces, para Marcos, lo más importante es demostrar que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios. En la próxima clase también vamos a ver qué significa que sea el Hijo del Hombre, que es otro título, pero ahorita nos quedamos con que Jesús es el Mesías. Y este capítulo entonces nos da como esta cita de la confesión de Pedro, nos da este parteaguas para decir la primera parte del Evangelio y la segunda parte del Evangelio. Es como una cita central que ya la teníamos desde el principio, pero ahora en labios de Pedro implica que ya todos los discípulos se dan cuenta realmente quién es, y entonces ya comienza la segunda parte del ministerio de Jesús. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No. Bueno, continúen leyendo de la Biblia. ¿O leyendo? No, empiecen a leer de la Biblia directamente. Empiecen a leer los primeros capítulos y ya con esto que vamos viendo lo van a leer. Muy bien, ¿tienen su oración de San Jerónimo? Sí. ¿Los primeros capítulos de la Biblia o de Marcos? De Marcos, nada más. Bajo los primeros 5 capítulos podría ser. En nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo más grande y viva por la sagrada Eucaristía, haz que por el conocimiento de tu palabra, con mayor abundancia, encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión te pedimos, Señor, que en nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos con Dios y a todos en el mundo entero se dedica al conocimiento, amor de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a la importancia y cumplimiento de su palabra hecha nuestra salvación. Amén. Dulce Madre, Nombre de Jesucristo, en